Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, me han pedido un tema muy peliagudo, es lindo, por supuesto implica otras clases de desarrollos de conocimientos. No vamos a hacer todo en este día, ya seguramente en otra oportunidad haremos el desarrollo de cosas que son necesarias y consecuenciales, es decir, que son parte de la consecuencia de esto o esto es parte de la consecuencia de lo otro. Entonces, el tema que tenemos que desarrollar es el tema de las indulgencias. Muchas veces es un tema que queda de una forma muy práctica. Hoy me gané indulgencias, hoy hice esto y me dieron indulgencias, y después perdemos un poco la visión de todo lo que es el aspecto teológico y de dónde viene todo este aspecto. Entonces, ante todo, esto es parte de la doctrina católica. ¿Okay? Las indulgencias no es simplemente una piedad, no es simplemente un acto que hay que hacer, sino que tiene un elemento doctrinal y teológico. Está basado en parte de lo que es la teología, es decir, del tratado de Dios, del conocimiento de Dios, y por lo tanto, por supuesto que va a tener consecuencias en nuestra vida y actos que tenemos que hacer. Entonces, este elemento de las indulgencias está ligado a lo que es un elemento antiteológico, que es el tema de los pecados. Por lo tanto, siempre indulgencias, cuando se traten del tema de indulgencias, se trata del tema de una cierta transgresión, y esta transgresión va a implicar ciertas cosas. Penitencia, va a implicar remisión y va a implicar purgación o limpieza. Todo eso uno tiene que considerar cuando empieza a hablar de indulgencias. La palabra indulgencia viene justamente de una palabra en latín, indulgencia, pero escrita con T. En vez de la C, se pone indulgentia, pero se pronuncia de manera igual, indulgencia. Y significa acto de benevolencia, gracia, favor o regalo. Entonces implica de que alguien que tiene la posibilidad de hacer algo, lo hace en favor del que no lo tiene. ¿Ok? Entonces aquí aparece un aspecto que va a significar, y es muy importante para nuestra vida, que se llama reparación. Lo que implica la indulgencia es un acto de reparación, pero como un don o como un regalo. Entonces, no es algo basado simplemente en nuestros actos, como llaman muchas veces los hermanos separados, es un acto católico inventado por los papas. No tiene propiamente una base escriturística, porque no lo escribieron, pero sí tiene una base
bíblica asociada. Entonces, estos aspectos se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El acto de la reparación existía desde el inicio. Entonces, la indulgencia es un favor, es un regalo, es un don en reparación por algo. Nosotros vemos que ya Adán y Eva dejaron 2 hijos, 2 generaciones, las cuales una representa más bien la bondad o el bien y otra representa el egoísmo o el mal, Caín y Abel. Y sin embargo, ambas, tanto el bueno como el malo, hacen reparación. Y es a través del acto de entrega de algo de ellos mismos. Entonces, la reparación es una actitud que toda persona tiene. Pero los buenos lo hacen de una manera y los malos lo hacen de otra manera. Entonces después vamos a empezar a ver lo que son las implicancias de una indulgencia reparadora con un espíritu o con un comportamiento o con otro comportamiento. Porque el comportamiento de los malos para reparar tiene un objetivo, pero el comportamiento de reparar de los buenos tiene otro objetivo, otra finalidad. Entonces, desde el inicio empezamos a ver esto que está presente. Vamos a seguir viéndolo presente y ciertamente vemos ya en el momento de la alianza de Israel otra clase de acción. Hay otras clases de actos que parecen ser reparadores, pero no son reparadores, sino son ofertorios. Lo cual no es reparación, es un acto de entrega. Eso no se le llama indulgencia. El sacrificio de Abraham no es un acto reparador en cuanto a su hijo, es un ofrecimiento que Dios le pide: ofréceme a tu hijo, que posteriormente termina ofreciendo el carnero. Pero en el tiempo en el cual nosotros vemos ya a Israel como pueblo, empezamos a ver acciones que van a ser mayormente desarrolladas en el libro del Levítico en cuanto que son reparadoras. Por ejemplo, la mujer, dice ahí, cuando se vuelve impura, tiene que hacer un acto de reparación. Entonces, a cada uno de los momentos en los cuales la mujer perdía sangre, tenía que hacer un acto de reparación y purificarse. Entonces, la reparación le devolvía a un estado que era justamente purificado. Eso quiere decir que se podía presentar ante Dios sin ser rechazado. Y ahí vemos otro elemento de lo que es la indulgencia. Siempre que uno hace un acto reparador, encuentra purificación y posibilidad de encuentro o de presencia ante. Entonces, la indulgencia también les tiene que empezar a, si ustedes van viendo, hay un desarrollo revelador, progresivo y pedagógico de Dios en cuanto a estos elementos. Porque lo último que tiene que buscar la indulgencia no es el perdón de algo, sino el encuentro con alguien. Entonces, si no, uno queda en un aspecto imperfecto de la indulgencia. Me hace bien a mí y me comí la pizza, estoy lleno, me hace bien a mí. No es así. La indulgencia no es simplemente una recepción de algo, sino es justamente para un encuentro con alguien. Entonces yo recibo la indulgencia para tener una plenitud de algo que no lo puedo tener. Entonces seguimos viendo, más allá de lo que hace Moisés, empezamos a ver estos actos que empiezan justamente a interceder. Vamos a ver una característica en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, cuando Elías es consultado para justamente obtener esta limpieza. Entonces, el acto reparador
que va a ser justamente ¿quién? ¿Quién es el que consulta a Elías? Grandes leedores de la Biblia. Un sirio viene a hablar con él. ¿Quién es? Naamán. Naamán el sirio. ¿No sabían de eso? ¿Cómo que no? Bueno, Naamán el sirio es el general del ejército del rey de Siria. Era el más querido por el rey, pero tenía lepra. Ahora ya se acuerdan un poquito, ¿no? Bueno, entonces escuchan de que en Israel hay un gran profeta. Entonces Naamán le pide permiso porque justamente una esclava que está trabajando para el rey le dice: si tú fueras a ver al gran profeta en Israel, seguramente recibirías el favor de Dios, dice. Entonces él le pide permiso al rey y carga 10 camellos con oro y los lleva hacia el rey. Entonces el rey, cuando recibe este pedido de Naamán, se rasga las vestiduras, porque dice: el rey de Siria está buscando un motivo para destruirnos. Porque claro, el rey Ahaz no tenía poder para nada. Entonces Elías escucha y le dice: mándame a Naamán a mí. Entonces Naamán llega, Elías está dentro de una tienda, manda a uno de sus servidores que le diga a Naamán, dice: andá y bañate 7 veces en el Jordán. Entonces Naamán, ¿qué pasa? Se enfurece, se pone bravo. Se recalienta, se enoja, él dice: pero nosotros tenemos ríos más hermosos que el Jordán, porque en el lugar donde se estaba bañando, donde estaba Elías, el río Jordán es verdoso y es feo. Entonces le dice: nosotros tenemos ríos más hermosos que este y me tengo que bañar acá. ¿Para qué? ¿Para ser limpiado? Entonces los siervos, antes que se vaya, porque se iba re enojados, porque dicen: ni me salió a saludar, yo pensé que me iba a tocar y esto y lo otro. Dice: simplemente me dijo que me bañe, como diciendo: mugriento, lavate. Y entonces los siervos le dicen: si te hubiese mandado a hacer algo más grande, ¿no lo hubieses hecho? Entonces dice: bueno, me baño 7 veces y queda la piel de él más hermosa que la de un niño. O sea, no le quedó ni una arruguita. Estaba hecho pasa, como nos toca a nosotros. Bueno, eso es lo que pasa en Naamán. Entonces, ¿qué muestra acá la indulgencia? Intercesión. Alguien puede pedir una gracia por otro, porque ese otro no le basta a sí mismo para poder salir de la situación negativa. Entonces, toda indulgencia también implica un pedido por. Es como una especie de lucro, que le podemos llamar un intercambio, por alguien. Ya lo vamos a ver un poquito más desarrollado cuando llegamos al punto de lo que dice ya la doctrina católica. Entonces, esta intercesión la volvemos a ver en el libro de los Macabeos. Cuando Judas Macabeo intercede por los muertos y hace una ofrenda al Señor para que ellos sean liberados. Entonces, este acto de indulgencia implica también una intercesión, pero no solamente eso, sino una acción de el que intercede. Acá hay un pago que hace Judas al templo para poder hacer que sus amigos que están muertos puedan recibir esta gracia. Entonces, la indulgencia no implica solamente personas vivas, sino también intercesión por los muertos. Uno puede interceder para que justamente esa gracia o ese favor, esa indulgencia, llegue a otros y no solamente a mí. Entonces, la Iglesia Católica explica que esta es una gracia particular para devolverle la plenitud de comunión con el Señor
a alguien o a otro por el cual yo intercedo. Pero, dice, no es un sacramento. Por lo tanto, al no ser un sacramento, significa que ha habido una gracia anterior para que este favor se termine de dar. Es decir, yo no puedo estar enemistado con Dios, pero sí puedo llegar a estar en un estado de enfriamiento con Dios. Entonces, lo que hace, acuérdense, todo pecado lo que tiene es una acción que es de ofensa a Dios. Una es de manera grave y otra es de manera leve, a lo cual a una se le llama pecado mortal y a otra se le llama pecado venial. Entonces, una quita la plena comunión con Dios y otro la enfría. Sin embargo, ambos pecados sí producen algo igual, que es un afecto desordenado hacia las criaturas, en distintas proporciones. El pecado mortal produce un afecto desordenado pleno. En cambio, el pecado venial hace un afecto desordenado parcial. Pero ya tengo una inclinación hacia las criaturas más que hacia Dios. Entonces, la indulgencia no está llamada a actuar sobre estos aspectos, porque el aspecto con el cual se encuentra el pecado mortal hay un sacramento específico que es la confesión. Entonces, toda indulgencia siempre necesita que el sujeto tenga vida espiritual, porque el don que va a recibir es un don de reparación y es un don justamente de encuentro. En cambio, la confesión es un don de salvación. Entonces, yo puedo hacer muchas acciones que se suponen que son indulgencia, y si no están en gracia de Dios, ¿saben qué? No me sirven. La indulgencia solo es válida para aquel que se encuentre en gracia de Dios. Lamentablemente. Padre, una novena es una indulgencia, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, la indulgencia, siendo este acto reparador, sufrió siempre un crecimiento de conocimiento, pero también sufrió un abuso. El máximo abuso se dio en el siglo XVI. A principios del siglo XVI, ya en el año 1506, un sujeto, que ya saben quién es, ¿cierto? Martín Lutero empieza a criticar a la Iglesia por la forma en que daba las indulgencias. Pero ya vamos a ver por qué. Y termina siendo, dentro de las 90 tesis, prácticamente la mitad de las tesis que él escribe van contra el tema de las indulgencias. Porque se había llegado a un sistema demasiado superficial y político de lo que era una indulgencia. Entonces, luego de ver esto, vemos marcas grandes de lo que son las indulgencias en el siglo II. ¿Cuándo es el siglo II? En el año 200. En el año 100, porque del 0 al 100 es el siglo I. Entonces quiere decir que inmediatamente después de la era apostólica empezamos a ver este tema de las indulgencias. En el año 100, 200 y 300 vemos un aspecto intercesor de las indulgencias. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Empiezan las persecuciones. ¿Sí? Bueno,
A ver, Teniré. Teniré, vos estuviste en el curso de Biblia el domingo, ¿cierto? No, no estuve. ¿No estuviste? No, Bueno, ¿quién estuvo en el curso de Biblia el domingo? Bueno, ¿cuántas persecuciones hubieron? Muchachos, eso sí se lo dije. sí, te lo digo. Bueno, cuando ustedes van a la segunda carta, que está escrita a la iglesia del libro del Apocalipsis, Lucía. En el libro del Apocalipsis hay 7 cartas escritas a distintas iglesias. La segunda carta está escrita a Esmirna. Entonces allí le describe que pasarás en la cárcel por ser mi testigo 10 días. No son 10 días, son 10 generaciones de emperadores. ¿Ok? Eso implica 300 años. Entonces la iglesia pasó justamente 10 persecuciones. Entonces, entre estas persecuciones, una de las cosas que se daba es que justamente dentro de la persecución hubieron muchos mártires, pero también hubieron muchos traidores. Llegó un momento en el cual la iglesia, especialmente a partir de San Cipriano, que empieza a llamar a estos traidores lapsi. Lapsi en latín significa débil. Entonces estos débiles se los consideraba herejes por no haber dado la vida por Jesucristo. Entonces habían traicionado al Señor. Entonces la iglesia los consideraba que estaban fuera de la iglesia. Entonces muchos de estos lapsis, arrepentidos de sus pecados, para volver a la iglesia, necesitaban una carta, un decreto, dado por aquellos que iban a ser mártires. Los que ya estaban en la cárcel y los iban a pasar a cuchillo o a los dientes de los leones, estaban esperando la muerte y los lapsis los visitaban y les pedían que intercedieran por ellos para ser readmitidos en la iglesia. Entonces, si el mártir les daba una carta, ellos justamente podían ser reincorporados en la iglesia. ¿Por qué? Y se los digo ahora para que justamente vayan entendiendo más la plenitud de lo que hace una indulgencia. La indulgencia lo que les permite a ustedes es el encuentro con alguien, pero ese alguien tiene cabeza y cuerpo. Ese alguien necesita con ustedes comunión. Eso significa encuentro. Entonces, la indulgencia te permitiría nuevamente una comunión. Entonces, lo que da la indulgencia a una persona es vivir la plenitud desde la tierra de lo que se llama la comunión de los santos. Entonces, los mártires, o los que estaban por ser mártires, le daban oportunidad a los lapsis a ser nuevamente reintegrados en la comunión con la iglesia. Esa es la primera indulgencia que existe en los tiempos post-apostólicos, o de lo que se llaman padres apostólicos. ¿Ok? Después van a venir los padres apologetas, en distintas clases de niveles de los doctores de la iglesia y la patrística. ¿Ok? Dentro de eso estamos en este tiempo. Es muy importante que siempre se sitúen en la historia. Es importante porque eso a ustedes les permite entender cuánto tenían de fruto. Entonces, este decreto que daban los mártires, ellos llegaban a donde estaba el papa, el obispo o el sacerdote, presbítero, que se llamaba anciano, y le decían libellum pacis, ¿sí? Nuevamente me han dado la gracia de la paz. Porque ese es, al fin de cuentas, lo que hacía la comunión con los santos. Surge la Edad Media,
La Edad Media... Eso implica arriesgar la vida, ¿verdad? Para llegar a los Sí, mártires. te tenía que poner las pilas, ¿viste? Te podían dejar en la cárcel con ellos. Eso ya implicaba ser mártir, por lo tanto, era salvarte. Pero muchos de esos no terminaban siendo mártires, pero sí volvían a la comunión de la iglesia. ¿Okay? Han habido muchos momentos de mártires que han sido grandes pecadores y ahora los tenemos que reconocer santos, a pesar de que sus vidas fueron malas. Pero en el momento que se la tuvieron que jugar, se la jugaron. En la Guerra Civil Española hubieron sacerdotes que muchas veces tenían doble vida. Pero cuando vinieron los tipos a matarlos, ellos prefirieron morir por la parroquia, por la gente, y eso los hace mártires. En el último segundo, como el buen ladrón, se fueron para arriba. Entonces, bueno, esa es la misericordia de las indulgencias muchas veces. Entonces, a partir de la Edad Media comienza... Siglo XIII. Eso ya es la Edad Medieval. La Edad Media mayormente se llama a partir del año 600-700. ¿Okay? ¿Tiene que ver con la invasión musulmana? Sí, también es un corte entre lo que era la Edad Antigua, que la marcaba el Imperio Romano, y ya posteriormente la introducción de los bárbaros. ¿Okay? ¿Quién eran bárbaros? Más allá de los argentinos, por supuesto que son bárbaros. Pero los bárbaros eran los germanos. ¿Okay? Entonces eran tremendos. Entonces, en el siglo VI, VII, VIII, que es el inicio de la Edad Media, empieza también a tener otra clase de desarrollo el aspecto de la indulgencia. Ya no es simplemente la intercesión por alguien, y yo venía con esto, y perfecto, ya estoy readmitido, sino que la iglesia le empieza a pedir a quien recibía la indulgencia también algún acto reparador. Entre esas cosas aparece el ayuno como un acto de reparación. Se da una marca muy grande de penitencia. Las penitencias eran diuturnas, eran más de un día. Algunas veces implicaban 30 días, 45 días, y se formaron los lugares comunes para hacer penitencia. Esos eran los lugares que se llamaban plazas. ¿Sí? El lugar central de donde vivía la gente, uno sabía que ese lugar no era ahora vamos y nos sacamos fotos en las plazas, nos sentamos en los banquitos. Parece lindísimo. Bueno, antes era el lugar para los pecadores. Es ahí donde ellos se tenían que ir y se quedaban 30 días durmiendo ahí, comiendo pan y tomando agua. Y la intemperie. Sí, no calentaba. Invierno o verano te quedabas ahí para poder reparar por los pecados que estabas cometiendo o que habías cometido. Habían pecados también, más allá de la herejía, que eran considerados pecados así públicos de reparación. Sí, el homicidio. El homicidio era uno de los pecados peores en los cuales uno sabía que el que estaba en esa plaza había matado a alguien. Entonces, esas eran las clases de acciones. Entonces, empiezan a haber distintas clases de acciones, ¿no? Empiezan a aparecer también algunas clases de reparaciones privadas. El sacerdote te decía, bueno, ahora por un mes vas a dormir en tu lecho con ortigas. ¿Sí? ¿Qué son las ortigas? Las matas que pican. Bueno, imagínate que vas a dormir eso en tu cama. Bueno, se hacían acciones en las cuales tenían que reparar físicamente y eso los llevaba muchas veces a que las personas no volvían a cometer esos pecados. Pero porque había también un deseo de cambio. Entonces, igualmente los papas, ya a partir del año 1000, empiezan a ver que la indulgencia, si bien tiene que cumplirse, tiene que tener un poquito más de consideración. Entonces ya no es simplemente hacerlo algo como físico, sino también como un encuentro espiritual.
es cuando empiezan a aparecer las peregrinaciones. ¿Sí? Las peregrinaciones que una de ellas se va a llamar la Rome Vía, ¿sí? La vía hacia Roma. Entonces, distintos países, ellos tenían que peregrinar hasta el Vaticano. Y también aparece el Camino de Santiago. ¿Por qué no a Tierra Santa? Que era tierra ocupada en ese momento. No era para... Porque hasta las cruzadas, que son en el año 1100, desde el año 600 estuvieron ocupadas por musulmanes. Hay un solo sujeto que puede entrar sin que sea asesinado, y es más, habla con el sultán para convertirlo. ¿Quién es? San Francisco de Asís. San Francisco tenía unas agallas de aquellas porque se fue hasta allá, le habló, y el sultán le dijo: mira, hermosísimo lo que me estás predicando, pero no me voy a convertir, pero por lo que me has demostrado con tu valor, sin necesidad de una espada, yo te otorgo mi cuerno. El cuerno era el símbolo del sultán. Y entonces le permite a él y a todos los que estén con él que sean los únicos que están en la tierra ocupada. Por eso es que existen las misiones franciscanas de Tierra Santa. Ellos pueden habitar ahí. Entonces, estas cosas empiezan a darse también como actos penitenciales, que si después de haberte confesado hacías esta peregrinación, poseías la plena comunión de la Iglesia. Entonces, el aspecto de la indulgencia siempre les permitía tener comunión con los santos, con la Iglesia. Entonces, lo que se le llama acá es justamente llegar al contacto con el tesoro que tiene la Iglesia. Porque la Iglesia posee lo que no posee nadie, que es la unidad con Cristo. Entonces, es poseedora del tesoro de Cristo, que es su perdón, y perdón en plenitud. Por eso era tan importante siempre cuidar la comunión con la Iglesia o la comunión con los santos. Entonces, la indulgencia te ayudaba a vivir en plenitud la comunión de los santos, que ese es el tesoro que da la Iglesia. No es un tesoro físico, no es un tesoro de ganancias o acumulativo, sino un tesoro de compartir algo que es la eternidad ya desde la tierra. Entonces, la indulgencia tenía un gran valor para ellos. Pero justamente a partir ya en la edad medieval, el curso de las indulgencias empieza a tener un deterioro. El año 1200, 1300. Aquí es donde vienen las primeras críticas hechas contra las indulgencias. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer demasiado fácil para la obtención y muchas veces abusivo. ¿Por qué? Porque simplemente te bastaba hacer un acto para recuperar esto. Entonces era una especie de vicio o imperfección de la indulgencia, cosa que veíamos ya desde el inicio con Caín y Abel, cuando ellos de manera perfecta o imperfecta hacían un ofrecimiento. ¿Por qué estoy haciendo este ofrecimiento? Por búsqueda de mí mismo. En cambio, cuando la indulgencia tenía que ser por búsqueda de un encuentro con alguien, no es para mí, sino es para estar con alguien. Entonces, ellos empiezan a buscar como una especie accidental o imperfecta de la indulgencia, que llega hasta el año 1506 al 1517, cuando se termina de dar este acto de la Reforma Protestante, donde justamente hacen caer a la Iglesia en un estado abusivo de las indulgencias. Padre, eso es lo que llaman las simonías. Claro, posteriormente ya lo que va a ser la Reforma, a partir del Concilio de Trento, con León X,
y con Clemente XI, hay que mirar la I, la X y los palitos, hacen el decreto de cómo tienen que ser las indulgencias. Es decir, la Iglesia no rechaza el tema doctrinal de las indulgencias, sino que lo establece y lo perfecciona, es decir, lo corrige a lo que tenía que verdaderamente ser. Martín Lutero, por no haber entendido el tema de las indulgencias, termina también perdiendo el entendimiento sacramental. Entonces pasa simplemente a un estado de que una persona, si le decía a Dios, te pido perdón por lo que he hecho, Dios, siendo infinitamente bondadoso y misericordioso, le daba el perdón. Es verdad, pero lo que él pierde es justamente la conexión a través de la Iglesia y de la comunión de los santos. Porque Jesucristo dice, a quien perdonen sus pecados, les serán perdonados. Entonces esta necesidad de un puente, un pontífice entre Dios y los hombres, es la Iglesia. Entonces la Iglesia, Martín Lutero dice, soy yo estoy conectado con Dios y nada más. Ciertamente que nosotros somos Iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo, pero tenemos que estar unidos bajo justamente el pontífice que Dios ha utilizado para darnos todas sus gracias. Y eso es comunión de los santos. Entonces, hay otros decretos en esto, sí, en el año 1918 y en el año 1984, el Código de Derecho Canónico establece estrictamente cómo es el modo de las indulgencias. Y el artículo 992 del Código de Derecho Canónico dice esto: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, hermosamente está explicando en este párrafo todos los elementos que componen justamente la indulgencia. Entonces, si ustedes se fijan, menciona dos cosas: pena y culpa. Entonces, toda ofensa hecha siempre tiene dos elementos. A lo que nosotros le llamamos culpa, ¿sí?, es una pena eterna. Es la ofensa a la naturaleza divina. Por lo tanto, ¿cómo es la pena divina? Si la ofensa se le hace a Dios, que es eterno, ¿cómo es esa pena? Eterna. Pero también tiene una implicancia temporal. ¿Por qué? Porque yo no lo he hecho en la eternidad, yo lo he hecho en mi tiempo. Entonces también tiene una pena temporal, tiene una pena espacial. Yo he ofendido a Dios en Toronto, no en la Argentina, no en la China. Lo ofendí ahora y no cuando tenía 5 años. Entonces hay una implicancia de una pena temporal, no solamente pena eterna y divina, sino también una pena temporal y espacial. Entonces, estos dos elementos que se componen dentro del pecado, la pena eterna o divina, es perdonada en el momento de la aplicación sacramental. El sacramento perdona la pena o la culpa, la pena eterna o la culpa. Pero la pena temporal no la perdona.
Entonces, a eso es a lo que nosotros le tenemos que dar una reparación, una demostración de lo que he recibido, ahora quiero vivirlo plenamente, que es la comunión. Siempre lo mostramos con un ejemplo muy simple. Yo agarro y tengo el vecino de al lado, estoy jugando a la pelota y le rompo un vidrio. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Voy, le toco el timbre, le digo, discúlpeme, le rompí el vidrio. Entonces él me puede decir, te perdono. Y eso implica que ya está bien. Pero, ¿cuál es el segundo aspecto? ¿Ya está? ¿O le tengo que comprar un vidrio? Esa reparación implica justamente un acto que yo demuestre que empiezo a vivir la comunión con esta persona. Entonces, la indulgencia viene a ayudar la pena temporal de la culpa que se me ha perdonado en el sacramento de la penitencia. Esa pena temporal empieza a ser pagada desde el momento en el que el sacerdote te coloca una penitencia. Pero esa penitencia es una penitencia que viene de Dios, en cierta manera, que teniendo una visión paterna sobre ustedes, les dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te quiero tanto, me tendrías que devolver $1.000.000, pero te acepto $5. Entonces, acorde a lo que es el crecimiento de la persona, es acorde a lo que el sacerdote puede pedirle. Más ustedes se acercan a Dios, el sacerdote más les puede pedir. ¿Me entienden? Yo no he llegado todavía, pero sí han habido oportunidades que yo le he dicho, bueno, tenés que ir a hacer una peregrinación. No he llegado acá en Santiago, ¿no? Pero sí lo he hecho. Entonces, ¿por qué? Porque era muy grande la pena. Pero a grandes pecadores muchas veces yo les pido, bueno, rezate 10 Padre Nuestro, 5 Ave María. Si ustedes ven que yo les pido eso, es porque son grandes pecadores. Si yo ya les pido un poquito más, es porque ya van en camino o en vía, según lo que yo puedo ver, de un crecimiento. Entonces, rezate 5 rosarios. Pero este está re loco. Bueno, ¿por qué? Porque quiere decir que ya tiene un mayor conocimiento de lo que es el pecado. Entonces, yo no le voy a ir a pedir eso a un tipo que se acaba de convertir, porque me va a decir, andá a freír papa, ¿entendés? Prefiero el purgatorio, me va a decir, porque no tienen conocimiento teológico. Pero entonces, si me dicen, 5 rosarios, ¿qué preferís? ¿1000 años en el purgatorio? Y me dice, no, me voy a rezar 5 rosarios. Porque ya tiene un conocimiento teológico de lo que es la ofensa. ¿Entienden? Entonces, ese es el primer elemento que ustedes tienen que saber distinguir. ¿Qué es la pena? ¿Qué es la culpa de estas cosas? ¿Ok? Y un segundo parágrafo, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1471. La indulgencia parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede, ojo con esa palabra, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Acá hay otro elemento que empieza a funcionar acá, y es el elemento de las indulgencias plenarias o parciales. Hasta el año 1960 se cuidaron mucho que estas indulgencias plenarias tuviesen algo específico que fueran días. La indulgencia parcial pueden ser 100 días, 300 días, 500 días, 1000 días. Y uno dice, ¿qué significa eso? Bueno, es lo que te correspondería a decir 1000 días en el purgatorio, 300 días en el purgatorio, 500 días en el purgatorio. ¿Ok? Hay cosas que sí han quedado con esa marca debido a que fueron decretos papales. Hay una cruz, ¿sí? Que es la cruz de Benedicto
Benedicto XIV, iba a decir Benedicto XVI, perdón, se me cruzó de vuelta el muchacho. Benedicto XIV, en la Primera Guerra Mundial, muchos de los soldados que morían en el campo de batalla, muchos de ellos antes de irse a la guerra se confesaban, ¿sí? Entonces, ellos cuidaban muchísimo la gracia de Dios de una forma muy firme, ¿no? Por ejemplo, no son como ahora que muchas veces les envían chicas, les envían droga, les envían bebida. Esas cosas, si ustedes lo ven, que yo, Marilyn Monroe iba con los americanos, pero eso no se hizo en la Primera Guerra Mundial. No había fiesta, los tipos cuidaban una austeridad muy grande, así como lo hizo Urias cuando tuvo que seguir con la guerra contra los jesuitas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que cuidar la gracia de Dios. En cualquier momento podían morir y se iban al tacho. Entonces, Benedicto XIV les da a todos los soldados católicos un crucifijo, ¿sí?, bendecido por él con decreto, que si ellos le daban un beso antes de morir, recibían 300 días de indulgencia. Entonces, muchas veces los tipos que estaban agonizando estaban dándole besos como locos, porque cada beso te implicaba 300 días más, en menos. Y eso lo pueden conseguir ahora. Si ustedes van y buscan la Cruz de las Indulgencias, la pueden tener y la pueden tener con ustedes. Y cada vez que le den un beso, van a recibir indulgencia parcial. Entonces, la Iglesia ha ayudado a eso, ¿por qué? Porque está buscando de que ustedes puedan justamente ir recibiendo gracias para evitar elementos que no le permiten vivir la comunión plena con Dios. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito. ¿Cuánto tiempo me queda? No, tranquilo, después ustedes tienen que llegar a la casa, ¿entendés? Si no, después me borran a mí. Padre, quiere decir que todos esos decretos de los papas siguen vigentes. No todos. No todo decreto fue necesariamente cuidado así. O sea, no simplemente, muchos de los decretos de los papas sí se conservan porque tenían esta implicancia, que era al momento de la muerte. ¿Okay? Pero de muchas otras gracias que eran más bien episcopales o zonales, diocesanas, sí se han sacado ese aspecto y se ha dejado reducido simplemente a decir: recibís indulgencia parcial. ¿Cuánto implica eso? No lo podés medir de una forma temporal, sino acorde a lo que es tu disposición. Porque si no, uno podía empezar a caer en aspectos imperfectos o superficiales o accidentales de lo que es la indulgencia. Entonces la Iglesia por eso trata de liberar simplemente de aspectos de números, porque ciertamente en el purgatorio uno va a pasar tiempo que las indulgencias no te hayan borrado. ¿Entienden? Eso es un aspecto. Bueno, entonces, ¿a qué va asociado muchas veces también ahora el tema de la indulgencia? Que uno tiene una especie de visión más bien centrada en esto, en vez de mirar la comunión de los santos, mirar la plenitud de la gracia con la Iglesia, en que el purgatorio va a ser más corto para mí o no voy a pasar por el purgatorio. Porque ese es el aspecto secundario de la indulgencia. Me libera de la pena que yo tengo que pagar aquí en la tierra o en el cielo. O sí, podemos decir en el cielo, porque el purgatorio es parte del cielo, simplemente la privación hasta que uno justamente pueda ser liberado de toda imperfección del alma. Entonces la indulgencia lo que le permite, para vivir la plenitud de la comunión, es que toda imperfección desaparezca de uno. Entonces, y ese va a ser el otro elemento que después nosotros vamos a tener que ver,
por eso no lo quiero desarrollar ahora porque es un tema, si bien asociado a esto, si caemos simplemente a la visión del purgatorio, podemos disminuir la visión de la indulgencia. ¿Entienden? Porque todo lo que ustedes hagan por indulgencia no es para que no tengan que pasar por el purgatorio, es para vivir la plenitud de la comunión, es para estar en la comunión de los santos ya desde la tierra. Eso es el objetivo principal de la indulgencia, que es una gracia misericordiosa que la Iglesia quiere otorgarle a sus fieles. ¿Me entienden? Entonces, cuando veamos el purgatorio también vamos a entenderlo. Entonces, ¿cómo juega aquí la indulgencia? Primero, ante todo, los santos propiamente desde el cielo no pueden dar indulgencia. Pero pueden, cuando ellos estaban en la tierra, prepararse para ser indulgentes o un elemento de indulgencia. Entre los grandes elementos de indulgencia vamos a encontrar la Virgen María, por supuesto Jesucristo, y también algunos santos acordes a lo que nos toca vivir. Un ejemplo de ello, yo se los dije a ustedes, el Padre Pío, que él dijo a Jesucristo que él no quería entrar al cielo propiamente, quedarse a las puertas del cielo, sino hasta que el último de sus hijos espirituales entre en el cielo. Entonces eso es un aspecto de intercesión. Entonces le ha dado condiciones a sus hijos espirituales para que ellos sepan cómo salvarse, para que el Padre Pío interceda y se los lleva directo. Todo hijo espiritual del Padre Pío va a entrar derecho al cielo. ¿Entienden? Esa es una de las cosas que nos tenemos que empezar a preparar nosotros ahora para ser hijos espirituales del Padre Pío. Entonces, pero digamos, quien da esta gracia, que si bien es Dios, lo hace porque la iglesia militante, si bien la iglesia triunfal, la iglesia militante está bajo la autoridad de Dios con el permiso a dar esta gracia, este regalo. Entonces es un don de la iglesia que Dios le otorga por la autoridad que la iglesia tiene, que nos permite vivir la comunión plena. Entonces, lo que la iglesia dice, gracias a lo que son los textos bíblicos, es que también nosotros podemos aplicar esas indulgencias no solamente para nosotros, sino para las almas del purgatorio. Una indulgencia plenaria hace que una alma entre en el cielo. Yo no puedo aplicar la indulgencia plenaria para todas las almas. O sea, y puedo estar rezando siempre por mi abuelo, pero no puedo estar aplicando siempre la indulgencia plenaria que yo gano por mi abuelo. Porque una sola indulgencia plenaria a mi abuelo, si está en el purgatorio, chao, arriba. Entonces, ¿para qué le voy a seguir dando indulgencia a mi abuelo si ya no la necesita? ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes hagan una indulgencia plenaria que no sea para ustedes, pero la ofrecen por alguien, la hacen una sola vez en nombre de alguien. Ahora, lo que ustedes tienen que saber hacer es ofrecer cualquier indulgencia plenaria que ustedes no quieran para ustedes mismos por las almas del purgatorio. Y cualquier alma del purgatorio se va a agarrar de eso y se va derecho al cielo. Esa alma ya va a empezar a interceder por ustedes. ¿Entienden? Entonces, las indulgencias plenarias se aplican, o las indulgencias parciales se aplican para uno mismo o para un difunto. Las indulgencias nunca se aplican para otra persona viva. Lo hago por mi hermanito o por mi papá. No. Si estás vivo, hacelo vos. Porque las indulgencias son justamente de vivos o de vivos por muertos, como lo hizo Judas Macabeo.
Padre, una pregunta, ¿por mí la podría hacer una vez en la vida? ¿Perdón? ¿Por mí la hago una vez en la vida? No, o sea, ahí vamos a ir bien. Pero sin indulgencia plenaria. Hasta el momento que vos recibís la indulgencia plenaria, toda clase de pena que vos tuvieras hasta ese momento se va a borrar. Ahora, si vos cometés un pecado más, no es que, no, ya recibí indulgencia plenaria, ahora esta también me la pagan, no. Si uno recibe una indulgencia plenaria y muere esa misma noche, Así, va directo al cielo. sí. O sea, si yo te doy la unción de los enfermos, por eso se llama justamente extrema unción o the last rite. ¿Por qué? Y porque tratan de que sea lo último que recibías, así te zafás de... pero te puede pasar que vos estando en el lecho de muerte, te dan la indulgencia plenaria por el sacramento de la unción y después pensaste algo malo. A esto no lo perdono. Y chao, eso ya te sirve para que te vayas a borrar cosas del purgatorio. Si la persona está moribunda. Si la persona está moribunda, y bueno, seguir rezando para que se sane. No, pero se le da la indulgencia plenaria. Sí. No, o sea, vos no podés darle a alguien moribundo. Tiene que estar muerto. No, pero digo, el sacerdote le da la unción de los enfermos con indulgencia plenaria a la persona. Claro. Sí. Ya ahí se iría al cielo. Si te estás muriendo y te doy la indulgencia, te vas al cielo. Ahora, si vos estás inconsciente, si a eso te referís con moribundo, exacto, sí, inconsciente. Conceptos específicos, ¿ya? Sí. Sí, el sacerdote siempre la da bajo condición. Nosotros muchas veces damos bajo condición los sacramentos, aun cuando no lo decimos. Si yo veo a alguien no dispuesto para recibir la gracia, yo menciono unas palabras porque no sé si la persona está dispuesta. Si la persona está dispuesta, lo recibe. Si no está dispuesta, porque si no, yo estoy tirando en balde una gracia. Y después a mí me va a juzgar Dios. ¿Vale? Entonces, tiene que ser la persona capaz de recibir. ¿Ok? Bueno. Padre, disculpe, ¿y si esa persona está en pecado? ¿Perdón? Si está en pecado, ¿se le borra el pecado con la unción? No. El pecado no se borra con la unción. El pecado se borra con la confesión. ¿Tiene que haber sido confesado o no? Sí. El sacramento de la unción es un sacramento de vivos, no es un sacramento de muertos. La confesión es un sacramento de muertos. Es decir, muertos en el alma. Eso es lo que se le dice sacramento de muertos. Si yo te vuelvo a dar la vida eterna. En cambio, la unción no te da la vida eterna. Te da la fuerza en los últimos momentos, te da la sanación espiritual y corporal si es necesaria porque Dios lo quiere, porque muchas veces, gracias a la unción, te sanás. Sí. Y si no, bueno, te permite evitar el purgatorio. Entonces, ¿qué son los requisitos, ¿sí? O condiciones para recibir las indulgencias? ¿Sí? Primero, ante todo, justamente ser obediente a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Cumplir con lo que la iglesia me está pidiendo en ese momento. Esa es la primera condición. Porque si yo lo quiero hacer a mi modo, yo ya perdí la comunión con la iglesia. Entonces implica obediencia a la iglesia. Segundo, estar en gracia de Dios antes de empezar la obra. Es decir, yo no puedo recibir indulgencia en pecado mortal. Y no me sirve la indulgencia. ¿Me entienden? Así que tiene que estar en gracia para poder hacerlo. Y la tercera condición que tienen que tener dentro de esto es de tener la intención de ganar la indulgencia.
Yo quiero recibir la indulgencia, porque yo quiero recibir la comunión de los santos, quiero vivir en la plenitud de Dios. Entonces, la segunda, eso es considerado un aspecto, ¿ok? Y ese aspecto es muy importante. También la segunda consideración que podemos hacer es que uno tenga desapego y desprecio por el pecado. Tengo que desapegarme de los hábitos pecaminosos, de los pecados o del deseo de pecar. No puede estar en el sujeto una especie de ambigüedad ante el pecado. Si es que, bueno, yo soy muy débil, voy a volver a pecar, sí, pero yo tengo que luchar contra eso. Fíjense a qué punto ahora la Iglesia, después del año 84, está extendido sobre esto. Les da el permiso a la persona de confesarse, que la confesión le haya servido 15 días antes o que puedan ser 15 días después. Pero yo en el momento que voy a recibir la gracia, ya tengo que haber tenido la determinación completa de que me voy a confesar lo antes posible. ¿Sí? No es que, bueno, sí, cuando pueda me confieso. No, no, no. Ahora mismo, si yo encuentro al cura, me confieso. Pero si vos no lo encontrás al cura hasta dentro de 15 días, después de los 15 días no te sirve. ¿Entienden? Chiquen, no vengan a decir que no lo van a encontrar un cura. Váyanse y tómense un subte y llegan a la catedral y van a encontrar siempre algún cura confesando. O en cualquier lugar. Entonces, por supuesto, siempre cuando ustedes hagan esto, tengan siempre esa disposición de querer hacer lo que está haciendo la Iglesia. Cuarto, rezar por el pontífice, porque justamente es una gracia pontificia. Es el pontífice que le dice, Señor, yo le voy a dar esto a estas personas. Entonces, por eso es que hay que rezar siempre Padre Nuestro, Ave María y capaz que alguna otra oración por el Papa. Porque si no fuera por el Papa, no hay indulgencia. ¿Ok? Quinto, tienen que comulgar ese mismo día o tienen que tener el deseo de comulgar el día o que lo hayan hecho el día anterior o que lo hagan el día posterior. ¿Por qué? Porque la indulgencia, ¿qué es lo que está buscando? La comunión de los santos. ¿Qué otras cosas? ¿Sí? Hay que tener en cuenta cada día yo puedo ganar una indulgencia plenaria, pero no puedo ganar 2 indulgencias plenarias en un día. ¿Me entienden? Entonces, ahora, qué sé yo les voy a contar algunas que son, supónganse, hago adoración al Santísimo, puedo llegar a recibir indulgencia plenaria. Pero no porque voy ahora en la mañana y en la noche gané 2 indulgencias. No, por día solamente se puede ganar una indulgencia. Por más de que yo haya ido de vuelta a adoración en la noche y que gané de vuelta indulgencia o tendría que haber ganado, no. Y solamente se puede aplicar una vez. Entonces, si yo esta indulgencia plena la gané hoy, o la aplico para mí, o la aplico para los muertos. Pero no es que, esta mañana gané una para mí y esta noche gané uno para un alma del purgatorio. No. Cada vez que hacemos adoración al Santísimo. No, sí. espera. ¿Viste? Se está manejando. ¿Viste? Ya va a empezar a tener la iglesia full todos los días. Bajate la moto, loco. Entonces,
Entonces, la oración por el Papa y la comunión tiene que hacerse el mismo día. Eso sí lo tienen que tener en cuenta. Si yo no rezo hoy por el Papa y mañana comulgo. No, si mañana voy a comulgar, mañana también hago la oración por el Papa. Puede ser que hoy haya hecho otra cosa. Hoy pasé la Puerta Santa y mañana comulgo y rezo por el Papa. Por más que hoy cuando pasé la Puerta Santa, recé por el Papa también. Pero implica que ese acto, que la Puerta Santa siempre está unida a la comunión, mañana termino de hacer la gracia, pero comunión y rezo por el Papa van juntos. Una misma confesión puede servir para varias indulgencias. ¿Entienden? Si yo me confieso hoy, mañana gano una indulgencia. Pasado no es que me tengo que volver a confesar para ganar otra indulgencia. Esta misma confesión me sirve para ganar esta. ¿Entienden? Entonces no es que por cada indulgencia me tengo que confesar. ¿Cuáles son las acciones que están premiadas con las indulgencias? Dominguito, esto es para vos. Siempre hay que tener las primeras 5 condiciones que mencionamos. ¿Sí? Si no se tienen esas 5 condiciones, todas estas van a la Bartola. ¿Ok? Entonces, una de las primeras que les dan indulgencia plenaria es hacer adoración al Santísimo al menos por media hora. Cada día que ustedes van a adoración al Santísimo Sacramento, no visita, adoración, donde hay exposición del Santísimo Sacramento, ya por media hora ustedes tienen indulgencia plenaria. Hice 1 hora, ¿tengo 2 indulgencias plenarias? No, porque es en un día. ¿Entienden? Puede estar 20 horas en el mismo día y sigue siendo una indulgencia. Pero yo puedo ganar una plenaria. No entré a las 11:30 y salí a las 12:30. Pero por eso yo puedo ganar una plenaria y 2 parciales. No. No vengamos a la simonía. ¿Ok? No simonía. ¿Ok? Entonces. Padre, disculpe, pero uno va al Santísimo. 25 minutos no. Pero no comulgo, o sea, no fui a misa ese día, solamente fui al Santísimo. Dame la gana. ¿O tengo que ir? ¿Qué te dije? ¿Cuáles son las otras condiciones que te dije? Confesión, comunión, rezo por el Papa, ¿sí? Y cumplir lo que me está pidiendo la Iglesia. Entonces, la comunión y la confesión la puedo haber hecho 15 días antes o 15 días después, pero cuando haga la comunión, siempre rezo por el Papa. Y ahí se le une una acción. Entonces, si yo hice una semana atrás un Via Crucis, y hoy comulgué, me acordé, ¿no? Me he confesado y recé por el Papa, ese Via Crucis me da indulgencia plenaria. Perdón, ahí me mencioné otra más. Hacer el Via Crucis delante de las imágenes del Via Crucis. No es que yo lo hago en mi casa. Tienen que hacerlo delante de cada una de las imágenes. Si no lo hacen delante de las imágenes, no hay indulgencia plenaria. Prontamente nosotros vamos a tener 2 Via Crucis, uno acá y otro en la capilla de la Pasión. Entonces eso va a permitir que si la iglesia está cerrada, la Pasión la puedes ganar. ¿Okay? ¿Qué otro elemento les da a ustedes? El rezo del Santo Rosario
al menos los 5 misterios del Santo Rosario, pero, acá vienen las cosas, hechos o en una iglesia, o en familia, o acompañado por un grupo. Un grupo. Entonces, si ustedes rezan el rosario solos, no les da indulgencia plenaria. Lo tienen que hacer, sí, pero si lo rezan acá en la iglesia, les da indulgencia plenaria. Un solo. Cuando se rezan 3 rosarios seguidos. Creo que tiene otra implicación. No rezar solamente las 5 escenas, sino 15 escenas. ¿Qué pasa? Sí. ¿También tiene algo más adicional o algún otro? No, bueno, o sea, siempre, mientras mejor lo reces, mejor es la gracia, pero ya tenés indulgencia plenaria, la iglesia te pone al menos 5 misterios diarios. No porque rezaste los 15, ahora son 3 rosarios, 3 de indulgencia. Es uno. ¿Y tiene que ser en grupo de la iglesia o uno solo? En la iglesia puede ser solo, en grupo o en familia. Entonces puedes estar en una casa, lo rezar con tu familia. El padre Loring, creo que decía que si uno comulga, se viene a misa, comulga, y hace el rosario ante el Santísimo, libera un alma del purgatorio. Y capaz que sí, mira, él ya está allá en el cielo, así que capaz que lo vio. Y si no, la otra cosa que da indulgencia plenaria, así de una forma muy fácil, es la lectura de la Biblia por media hora. Y lo puede hacer, no dice nada más. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con otras personas. Lectura o audición, porque vos podés estar escuchando a alguien que te esté leyendo el Evangelio. O la Biblia, perdón. ¿No importa el lugar? Te acabo de decir, el tema de la Biblia no dice nada más que el tiempo. ¿Okay? ¿Hay indulgencias plenarias en tiempos especiales? Sí. También la Iglesia da indulgencias plenarias en tiempos especiales. Nunca se olviden de las 5 condiciones, ¿okay?, que mencionamos al inicio. Les dan indulgencia plenaria a rezar el Padre Nuestro, ¿sí?, y un credo en un santuario o en una basílica, una vez al año por santuario o por basílica. ¿Sí? Si ustedes cuando vayan a Mary Lake, que es un santuario, rezan un Padre Nuestro y una Ave María, ¿sí?, acuérdense de los otros elementos. Haber tenido una confesión 15 días antes, 15 días después, o ese mismo día, haber comulgado y rezado por el Papa, ese santuario les da indulgencia plenaria. ¿Cuántas basílicas tenemos en Toronto? Bueno, me lo averiguo. Yo les digo una. Bueno, no. La catedral, padre. La Basílica de San Pablo, Saint Paul. ¿Y San Pío? Padre Pío. No estoy seguro si es basílica. ¿Y San Pío en Bacho? ¿No? San Pío. No, es parroquia. Padre, una pregunta. Si se cumplen todas las condiciones y uno ha ofrecido en la oración por las almas del purgatorio, pero uno no está consciente que está haciendo la indulgencia, ¿es válido? Tiene ¿Por que un tener- alma del purgatorio? No, tenés que tener la intención. Ok, sí, entonces. ¿Ok? Segunda cosa que les puede dar en una ocasión especial: recibir la bendición papal Urbi et Orbe. Ustedes la pueden escuchar por radio, por televisión, pero tiene que ser en directo.
Ah, no, es Esa es diferente. la bendición del Papa. La bendición papal. ¿Cuándo da el Papa la bendición Urbi et Orbe? Miércoles, ¿Qué quiere decir Urbi et Orbe? el año nuevo. Urbi es para la ciudad de Roma. Orbe es para todo el mundo. ¿Sí? Urbi et Orbe. Y él la da especialmente en 3 ocasiones. Pascua, Navidad y inicio del año. Escúchenla ese día y usted en directo, sea por radio, sea por televisión, y tienen indulgencia plenaria. Para ustedes o para quien quiera aplicarlo. Realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio por más de 3 días completos. ¿Quién estuvo en los ejercicios espirituales acá? Bueno, ustedes al menos desde diciembre hasta diciembre tuvieron indulgencia plenaria. Ahí no sé qué habrán hecho con la vida, pero bueno. Si ustedes tienen que irse, se salvan porque están en comunión con los santos, sepan que justamente el purgatorio simplemente lo que tienen que cumplir si se mueren hoy es enero y mitad de febrero. Está lindo, ¿no? Acuérdense, ustedes pueden haber recibido indulgencia plenaria, pero como no estuvieron conscientes, no son válidas. No, pero a nosotros nos dieron, cuando el padre dio la bendición al final, dijo, reciben la indulgencia plenaria. Bueno, sí, ciertamente que tiene que haberlo dicho antes de darle la indulgencia. Sí, se lo dice después, chao, perdiste, no eras consciente. Entonces, esto es hermosísimo. Si ustedes asisten a una primera comunión, tienen indulgencia plenaria. Así que Lucía, bueno, pero va a ganar una sola. Así que haga una un día y otra otro día. Y una ordenación Las hijas de ella van a hacer la primera comunión, así que están todos invitados ahí. Invitados acá. Ahora, ¿y una ordenación sacerdotal? No lo da. Ciertamente que en el momento de la muerte, estando en gracia de Dios, con las disposiciones, rechazando el pecado, si ustedes rezan por el Papa, tienen indulgencia plenaria. Entonces, ahora tenemos cosas particulares. Así como hablamos cosas especiales, vamos a hablar de fechas específicas que les dan indulgencia. De nuevo, ¿qué dijimos? Con las 5 condiciones. Con las 5 condiciones. Si el 1 de enero ustedes recitan el Beni Creator, tienen indulgencia plenaria. Ahora, ahí ustedes tienen que ver, porque si vos ya escuchaste la bendición Urbi et Orbe, que es el 1 de enero, y te querés rezar el Beni Creator, Una sola. no funciona. Pero capaz que te perdiste Urbi et Orbe, entonces podés ganarte la indulgencia plenaria por rezar el Beni Creator. Los viernes de Cuaresma, después de comulgar, rezando ante un crucifijo, miradme, oh mi amado y bueno Jesús, que es una oración. Si la continúan, todos los viernes ustedes reciben indulgencia plenaria. Los viernes de Cuaresma. Ahora, si los viernes de Cuaresma estás haciendo el Vía Crucis en una iglesia y pasás por todas las estaciones, ¿qué hiciste?
Entonces, ¿qué implica esto? Cuando ustedes hagan el Via Crucis en los viernes de Cuaresma, no se quedan paraditos. Tienen que seguir la cruz. Porque muchos vienen y se quedan todos acá. Todos tienen que ir en filita pasando por las estaciones. Porque si no, no tenés indulgencia plenaria. Participás del Via Crucis, pero no de la indulgencia. ¿Entendido? Entonces, otro. Esto es durante la Semana Santa. El día Jueves Santo. Si ustedes recitan el Tantum Ergo durante la exposición después de la misa, acuérdense, el Tantum Ergo no es solamente el canto que tenemos después de preparándonos para la bendición del Santísimo. El Tantum Ergo es más largo, ¿ok? El Jueves Santo. El Sábado Santo. Si ustedes en la vigilia del Sábado Santo, en la vigilia pascual del Sábado Santo, renuevan las promesas bautismales, tienen indulgencia plenaria. ¿Ok? El domingo de la Divina Misericordia, si rezan la Divina Misericordia con las 5 condiciones mencionadas, ¿qué hacen? Indulgencia plenaria. En Pentecostés, nuevamente, si ustedes recitan en Pentecostés el Veni Creator, tienen indulgencia plenaria. En Corpus Christi, si ustedes participan de la procesión con el Santísimo Sacramento, sea dentro o afuera de la iglesia, tienen indulgencia plenaria. ¿Cuál es el Beniquirato? ¿Cuál es el Beniquirato? Es el himno que se le canta al Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Cuál es que traducen? Eso es latín. Latín. ¿Qué traducen en español? Puedes decirlo en latín y luego decirlo en español. Mejor para que entiendas cada vez que estás diciendo algo. No, padre, es que me lleva más tiempo. Bueno, pero mate. Gana más gracias. Pero hay que saber qué significa ven creador. Ven Espíritu Creador. Hay una fecha que la colocaron, lo he buscado pero no lo tengo, pero si lo quieren háganlo y les va a ir muy bien. Si el 2 de agosto ¿sí? rezan un Padre Nuestro y un Credo en la catedral o en una parroquia, tienen indulgencia plenaria. Lo estoy buscando, no lo he encontrado. ¿Ok? El 2 de agosto. Pero ahí no interfiere con la otra. Que si uno reza en una catedral o en una basílica, Eso. Bueno, pero acordate, eso lo puedes hacer solamente una vez al año. O sea, en la catedral, si justo se te ocurre ir a la basílica el 2 de agosto y perdiste la gracia, el lunes. Pero, la catedral no es basílica, solamente son basílicas aquellas que el Vaticano, por pedido del obispo, las declara basílicas. Entonces, San Pedro, que está en Roma, ¿es catedral o es basílica donde vive el Papa? ¿Cuál es la diferencia? La basílica más grande que la catedral.
La basílica es un honor en cual el Papa le da justamente la posición de una cátedra como rey. La catedral es una posición donde el obispo es cabeza. Entonces hay pocas basílicas en el mundo que son catedrales. Letrán, ¿es basílica o es catedral? Sí. Basílica. Basílica catedral. Es basílica, San Pablo, Letrán, San Pedro, San Basílica. María la Mayor. ¿Y Santa María la Mayor es basílica o es catedral? Basílica. Pero es ¿Y San Pablo? basílica. ¿Y cuál de esas es la catedral? ¿Hay alguna catedral en Roma donde el Papa sea obispo de Roma? San Pedro. ¿Cuál es? Yo estoy tratando de acordarme porque no digo. ¿Tú quieres la madre para este? O sea, el Papa en algún lugar, el Papa es cabeza de la Iglesia, pero es obispo de Roma también. Es San Pablo. No, San San Pedro. Pablo Extramurro. No, creo que es San Pablo Extramurro, ¿no? Que él da la misa, usted lo dijo. Que da la misa, en todas partes da la misa. No, Papa. pero que el Papa va y celebra la misa. Estoy tratando de acordarme, usted lo dijo. Sí, yo le dije, eso le entra por acá, le sale por acá. Dígalo. Dios mío, no me acuerdo. esa es la hermosura. No sé qué va a terminar hoy la indulgencia, porque esto Dígalo. es María San la Juan de Mayor. Letrán. Ah, Letrán. San Juan de Letrán es la catedral de Roma. Entonces, y la última de las fechas específicas es el 31 de diciembre. El último día del año tienen que rezar el Te Deum, que es el himno de acción de gracias. A ti, Dios. ¿Ok? A ti, Dios, te alabamos. El Tedeum no lo hizo, solo se hace en la misa de fin de año. En la misa de fin de año. Entonces, el Veni Creator lo haces en la misa de inicio de año. No, pero que si usted lo hace. Usted dice el Tedeum, eso el 31 que fue la misa. Ajá. Ah, si la tenés que hacer durante la misa, no específicamente tenés que hacerlo durante la misa, ni el Te Deum, ni el Veni Creator, ni Tantum Ergo, ninguno de esos los podés hacer de una forma individual fuera de la misa. Pero sí tenés que cumplir con las 5 condiciones. Pero se puede hacer en la casa o tiene que ser aquí en la iglesia. No, si querés hacerlo en el ómnibus, no hay drama. No hay implicancia, lo que sí tenés que hacerlo es en ese día. No lo podés rezar el 30 o el primero, el Te Deum, sino en el día específico. Y finalmente otras de las cosas son las indulgencias plenarias particulares. Entonces ya no vamos simplemente a fechas específicas, no vamos a cosas particulares, sino también plenarias particulares, que son en el caso de ciertas fiestas. En este caso describimos solamente una de ellas, que son las fiestas carmelitanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes tienen la imposición del escapulario. Si ustedes tienen la imposición del escapulario y rezan en estos específicos días, tienen indulgencia plenaria. En la fiesta de quien les dio la constitución a los carmelitas, ¿quién es el que le dio a la orden el orden? O el que les dio el escapulario a la orden. ¿Quién les dio el escapulario a la orden? La Virgen María. ¿A quién? A Simón Stock. San Simón Stock. Ustedes rezan el 16 de mayo a San Simón Stock. Ustedes reciben indulgencia plenaria. La fiesta del Carmen, 16 de julio, le rezan a la Virgen, reciben indulgencia plenaria. El 20 de julio, que es si bien en algunos lugares como en Colombia o en Ecuador le celebran al Divino Niño,
si ustedes le rezan a San Elías, porque la iglesia celebra a Elías el profeta, San Elías, ese día. Si ustedes le rezan el 1 de octubre a Santa Teresita del Niño Jesús, el 15 de octubre a Santa Teresa de Ávila, el 14 de noviembre se conmemoran todos los santos carmelitas. Y finalmente, el día de San Juan de la Cruz. ¿Cuándo es? Diciembre, acerca de la Virgen de Guadalupe. 9 o 7. No, Es el 8 la Virgen de Guadalupe. el 11 de diciembre, el 11. Escuchate mucho. El 11. Esa es la Inmaculada Concepción. El 11 de diciembre. O el 14. La Virgen de Guadalupe es el 12 de Diciembre. y justamente es el 14 de diciembre, es San Juan de la Cruz. Padre, pero dice orarle, ¿y qué oración? ¿Alguna oración especial? Para los... Y buscar la oración de Santa Teresa, la oración de San Elías, eso. Y después hay elementos también particulares, locales, que no son fechas, sino lugares. Y eso es lo que se le llama Puerta Santa. La Puerta Santa es justamente, por algún motivo específico, jubileos que la Iglesia hace, que pueden ser universales o particulares. En este momento, un lugar que tiene el jubileo es Guadalupe. Entonces, si ustedes van a visitar el santuario de Guadalupe en México, tienen indulgencia plenaria. Y algo adicional. No. Pasar y hacer los 5 cosas. Pues ya fuiste, ¿no? Yo ya probé por el lado, ya no sé. Sí, porque la que fuiste no te sirvió nada. No. Padre, la que está en el Padre Pío, esa es fija. Sí, bueno, ahí después, como les digo, van a haber ocasiones especiales como los jubileos o jubileos universales que se abren todas las puertas santas del mundo. El Papa las puede colocar, puede abrir específicamente las puertas santas que existen. Esas puertas santas que existen, que son 7 puertas santas que el Papa abre, ¿sí? Pueden ser abiertas por otros motivos, con motivos específicos. Son las 4 puertas santas de las basílicas mayores en el Vaticano, son las puertas santas de Lourdes, la puerta santa de Santiago de Compostela y la puerta santa en Quebec. La puerta santa en Quebec se abre cada 33 años, específicamente. Si no pasa algo en el medio, solamente se abre ahí. Y se abrió en el año 2012. Así que Nos toca. Algunos no iremos. hasta el 45 tenés que esperar. Pero seguramente van a haber algunos jubileos universales, como la redención del Señor, que es en 2033. Se cumplen los 2000 años de Jesucristo, y puede ser que alguna otra cosa que suceda el Papa lo decrete. Como fue el año de la misericordia, se abrieron todas las catedrales y basílicas como puertas santas, o las que el obispo o el cardenal decidía. Acá, en el año 2017, tuvimos 10 puertas santas. San Patrick es una basílica. Fue uno. Entonces, y después hay ciertas puertas santas permanentemente abiertas por una acción específica de intercesión de alguien pedida a Jesucristo y Jesucristo se lo concedió. Una es la Porciúncula en Asís y la otra es en Pietrelcina. Esas son puertas santas. Entonces, las indulgencias, con esto termino porque ya son mamá mía. Padre, pero el próximo año tenemos puerta santa en Santiago de Compostela. Claro,
Bueno, eso, como les digo, así como cada 33 años se abre la Puerta Santa de Quebec, la Puerta Santa de Santiago de Compostela se abre también en los años compostelanos, que eso corresponde a que la fiesta de Santiago Apóstol caiga en domingo. Eso aproximadamente sucede cada 16 años. Sí. Porque si no, sucedería cada 7 años, pero por el año bisiesto siempre se los cambia y se los mueve y lo va pateando más adelante. Entonces, la última Puerta Santa compostelana que se abrió fue en el año 2004, como compostelano, ¿ok? Puerta Santa se abrió también en el año de la Misericordia y en el año 2000, en el caso de Santiago de Compostela. Próximo año hay Puerta Santa. Sí. Yo voy, así que no me caliente usted, pero bueno. ¿Eso qué me llevaría? Que muchas veces yo puedo tener una imperfección en la comunión de los santos, porque no me importa a ustedes. Entonces quiere decir que uno pierde muchos de los beneficios de las indulgencias. ¿Entienden? Bueno, entonces, las indulgencias parciales tiene las condiciones, primero ante todo, tiene que estar en gracia de Dios, como habíamos dicho antes. Hacer las obras que la Iglesia me manda con esa indulgencia y tener una intención de lo que la indulgencia me está dando. Entonces, ¿qué es lo que hace la indulgencia parcial? Justamente reduce mi temporalidad dentro del purgatorio. La indulgencia plenaria, completamente. La indulgencia parcial lo reduce en cierta medida. ¿En qué se ganan las indulgencias plenarias? Parciales, perdón. Rezando el Ángelus. Entonces, las indulgencias parciales sí se pueden rezar en el mismo día, y yo les digo que ofrezcanlas por justamente en el mismo día de una indulgencia plenaria. ¿Okay? Eso sí lo pueden hacer, pero sepan que no la pueden aplicar por ustedes mismos. Si yo ya me apliqué la indulgencia plenaria, ahora no, voy a cuidar esta indulgencia parcial por si algún caso que no. O sea, si yo voy a ganar una indulgencia parcial en el mismo día de una indulgencia plenaria, la tengo que aplicar por un fiel difunto, por un alma del purgatorio. ¿Ok? Rezando el Ángelus, rezando el Magnificat, el Acordaos o las letanías lauretanas. Hay otras clases de oraciones que también me de eso, sí, el Acordaos a San José, y también muchas pueden hacer el credo. Acuérdense, solo una gracia al día. Por supuesto, rezar con devoción filial por el Papa y sus intenciones. Rezar por los benefactores. Si ustedes rezan por alguien que les ha ayudado a ustedes, ustedes reciben indulgencia parcial. Rezar, miren lo que les da indulgencia parcial. Rezar antes y después de las comidas. ¿Hacer la oración o rezar? Bendecir los alimentos. Pero si no rezaste después de los alimentos en acción de gracias, no tenés indulgencia parcial. Para eso también se necesita rezar por el Papa. Tenés que tener todas estas intenciones, ¿no?
estas condiciones que les puse ahí al inicio. Y una pregunta. Eso de, por lo menos la de rezar por el Papa. Nosotros siempre en el rosario se hace la oración por el Papa. ¿Esa contaría o no? ¿Tengo que hacer una oración por el Papa? No, esa es oración por el Papa. Pero perdiste todas esas indulgencias, no te preocupes. No, yo sé, he perdido todas las que ha mencionado. Todas las que Entonces, ganan indulgencia parcial por cualquier oración de devoción que hagan ante el Santísimo Sacramento. Entonces, si ustedes no van a estar más de media hora, solamente vienen 5 minutos, pueden haber ganado indulgencia parcial si hacen oraciones de devoción al Santísimo Sacramento. Bueno, sí, con el rosario te va a demorar más de media hora, ¿no? Bueno, depende. Si estás en una motoneta, no. Pero... O los 15 minutos que aparecen. ¿Sí? ¿Cuáles son las oraciones y devociones que yo puedo hacer? Bueno, todas aquellas que se vayan dirigidas hacia la comunión o el Santísimo Sacramento. Una oración que es muy importante, y lo que les aconsejo también para ganar indulgencia parcial también se gana cuando ustedes reciben la comunión y luego de la comunión rezan el alma de Cristo. O el que dijimos también del crucifijo, mírame, oh mi amado y buen Jesús. Y ganan indulgencia parcial haciendo un examen de conciencia con propósito de enmendarse, es decir, de no volver a pecar, ¿sí? Y haciendo el acto de contrición. Eso ya les da indulgencia parcial. Finalmente les da indulgencia parcial si se hacen la señal de la cruz, pero diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es que simplemente me hago la señal de la cruz, sino tengo que mencionar la Santísima Trinidad. Eso me da indulgencia parcial. Cosas que pueden hacer y que la Iglesia los ha extendido debido a las labores que muchas veces los católicos hacen, ¿sí? Hacer un servicio por los demás con caridad les da indulgencia parcial. Privarse de algo, ¿sí?, y compartirlo les da indulgencia parcial. Dar testimonio de la fe les da indulgencia parcial. Usar piadosamente los objetos religiosos les da indulgencia parcial. ¿Sí? Tenganlo siempre en la mano. Están dando indulgencia parcial todos los días. Mira cómo empiezan a agarrar todo el rosario. Hay que, ustedes fíjense, no es que uno tiene que ser un aparato y ponerse todos los collares y todo, pero tiene que tener objetos de devoción y cuidarlos con devoción. ¿Okay? Poner, esto es cómico, pero asistir y poner atención a la predicación les da indulgencia parcial. No, pero poner atención, estar, sí. O sea, si no, mira, esta le entra por una oreja y le sale por la otra. Eso perdió todas las indulgencias parciales. Asistir con devoción a las novenas que se hagan les da indulgencia parcial. ¿Y hacer las novenas en la casa? ¿Qué? ¿Y las novenas que se hagan en la casa? No. Se tiene que asistir piadosamente porque son novenas públicas.
Ciertamente que otras cosas que pareciera que la dan, la Iglesia no, porque se abusaría, ¿no? Por el mismo hecho de que tiene que también tener un respeto de lo que se está haciendo. Hay un poquito más que es el contenido de las indulgencias, pero ya estamos demasiado tarde, ¿ok? Y me faltó hablar del purgatorio, pero bueno, eso lo dejaremos para otra oportunidad, porque hay que entender el purgatorio también para poder entender las indulgencias y de esa forma no abusarse de las indulgencias. Desde aquí uno tiene que ver la plenitud de esas cosas. Espero que no haya preguntas y así podemos concluir nuestra devoción. Padre, cada vez que se hace la misa, cada vez que uno coloca un difunto en la misa es una indulgencia que te pide el difunto, ¿no? Que uno no está. No es una intención. Eso es una intención. Eso no es una intención. Ciertamente que el valor de una Santa Misa es infinito y puede haber sido utilizado por Dios para liberar más de un alma, ¿no? Pero hay que tener estas condiciones que dijimos. Claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Cristo. infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que, habiendo conocido por la voz del ángel la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, merezcamos llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes, Con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.